Mis manos temblaron cuando retiré el delicado papel de regalo. El brillo dorado entre mis dedos me paralizó el corazón. Era imposible. Ese collar, el mismo que mi madre llevaba en su lecho de muerte, el mismo que desapareció misteriosamente hace 20 años cuando mi nuera Mariana entró a ordenar sus pertenencias, el mismo que juré nunca volver a ver en esta vida. Abuelita Carmen, ¿estás bien? ¿No te gustó? La voz de Lucía, mi nieta de apenas 12 años, me devolvió a la realidad. Sus ojos grandes y expectantes me miraban desde el otro lado de la mesa de mi modesta cocina en Oaxaca, donde el olor del café recién hecho contrastaba con el temblor que ahora recorría todo mi cuerpo. No podía hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras sostenía el medallón dorado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que mi madre había recibido de su abuela. 3 generaciones lo habían llevado antes que yo. Y luego, desapareció cuando más lo necesitaba, cuando enterré a mamá. ¿De dónde sacaste esto, mi niña?, logré preguntar con un hilo de voz. Lo encontré en el ático, abuelita, en una cajita de terciopelo negro dentro de un baúl viejo con las cosas de mamá. Tenía una nota que decía, pertenece a Carmen. Pensé que sería un bonito regalo para tu cumpleaños. Sentí que el aire me faltaba. La habitación comenzó a dar vueltas. 20 años. 20 años de silencio, de sospechas calladas, de miradas esquivas entre mi hijo Roberto y yo, cada vez que mencionaba las pertenencias perdidas de mi madre. ¿Estás enojada, abuelita? Mamá me dijo que no hurgara en sus cosas, pero pensé que si tenía tu nombre. Tomé las pequeñas manos de Lucía entre las mías, ásperas y gastadas por décadas trabajando en el mercado de artesanías. No, mi cielo, no estoy enojada contigo. Este collar es como si un pedazo de mi corazón hubiera regresado a mí. Lo que mi nieta no sabía, lo que nadie en esta familia sabía, era que con ese collar no solo regresaba un recuerdo, regresaba la verdad que me habían arrebatado, la dignidad que me habían negado y, sobre todo, el secreto que ese medallón guardaba en su interior. Un secreto que cambiaría para siempre el destino de todos en esta casa. Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando tras 68 años de vida dura, y abracé a Lucía como si fuera mi salvación. En cierto modo, lo era. Abuelita, estás temblando. Es la emoción, mi niña. Mentí, mientras mi mente calculaba rápidamente. Roberto y Mariana llegarían en cualquier momento para la comida de mi cumpleaños. No tenían idea de que su hija había encontrado el collar, ni que ahora yo sabía quién lo había robado. El sonido de un auto estacionándose afuera me sobresaltó. Mi corazón latía con tal fuerza que temí que Lucía pudiera escucharlo. Ve a lavarte las manos, mi niña. Parece que tus padres ya llegaron. Mientras Lucía salía de la cocina, deslicé rápidamente el collar en el bolsillo de mi delantal. 20 años de preguntas sin respuestas. 20 años de sentirme como una loca cuando insistía que ese collar existía, que no lo había imaginado, que no era una confusión de mi vejez, como Roberto y Mariana sugerían. Respiré profundo, me sequé las lágrimas y compuse mi mejor sonrisa. La misma sonrisa que había perfeccionado durante décadas. La sonrisa de una mujer que sabe callar, que sabe esperar. Pero esta vez, mientras escuchaba las voces de mi hijo y su esposa entrando a la casa, algo había cambiado en mí. El peso del medallón en mi bolsillo me daba un poder que hacía mucho tiempo no sentía. Y mientras ajustaba los platos para la comida, tomé una decisión. Hoy no sería solo el día en que cumplía 68 años. Sería el día en que Carmen Aguirre Veda, de Méndez, comenzaría a recuperar todo lo que le habían quitado. Me llamo Carmen Aguirre. Soy viuda desde hace 25 años, cuando Miguel, mi esposo, falleció en un accidente en la construcción donde trabajaba en Ciudad de México. Desde entonces, he vivido sola en esta pequeña casa en las afueras de Oaxaca, rodeada de bugambilias y con vista a las montañas que tanto amaba mi madre. Cada mañana me levanto a las 5 para preparar tamales que vendo en el mercado central. A mis 68 años, mis manos ya no son lo que eran. La artritis me recuerda con cada amanecer que el tiempo pasa sin clemencia, pero el orgullo de mantenerme por mí misma ha sido suficiente motivación para ignorar el dolor. Doña Carmen, los mejores tamales de Oaxaca, me dicen los clientes habituales. Es un pequeño consuelo para una vida que se ha convertido en una rutina de trabajo, soledad y espera. ¿Espera de qué? Ni yo misma lo sabía hasta hoy.
Mi vida se divide en dos partes claramente diferenciadas, antes y después de la muerte de mi madre, Dolores. Ella fue mi guía, mi confidente, la mujer que me enseñó todo sobre la dignidad y el valor del trabajo. Cuando enfermó de cáncer hace 20 años, vendí los pocos terrenos que mi esposo me había dejado para pagar su tratamiento. No me arrepiento. Lo volvería a hacer 1000 veces. Roberto, mi único hijo, se casó con Mariana cuando apenas tenían 22 años. Él era maestro en una escuela primaria. Ella, hija de un comerciante próspero de la zona. Desde el principio, Mariana dejó claro que mis costumbres pueblerinas no tenían cabida en su nueva vida moderna. Mi hijo, siempre buscando complacerla, comenzó a distanciarse lentamente. Cuando mamá murió, Roberto y Mariana se ofrecieron a ayudarme con los trámites y pertenencias. Yo, sumida en el dolor, acepté sin pensar. Ese fue mi primer error. Mamá, hemos guardado las cosas importantes de la abuela. El resto lo donamos. Estaba muy deteriorado, me informó Roberto días después. Cuando pregunté por el collar, ambos intercambiaron miradas. ¿Qué collar, mamá? No había ningún collar valioso, respondió mi hijo. El medallón de la Virgen, el que tu abuela siempre llevaba. Mamá, ese collar lo perdiste hace años. ¿No recuerdas? La abuela no tenía ningún medallón cuando murió. Así comenzó un lento y sistemático proceso para hacerme dudar de mi propia memoria. Son los años, mamá. Es normal que confundas las cosas a tu edad. No te alteres, seguro lo soñaste. Y ahora, 20 años después, la prueba de mi cordura aparecía en manos de mi nieta Lucía, la hija de 12 años que Roberto y Mariana tuvieron tras años de intentarlo. Una niña curiosa, inteligente, con los ojos oscuros de mi madre y la determinación que yo había perdido con los años. La casa donde vivo es pequeña, pero es mía. Me negué cuando Roberto insistió en que la vendiera para irme a vivir con ellos a su casa en el centro de la ciudad. Estarías mejor cuidada, decían. Pero yo sabía que lo que querían era disponer también de este último refugio que me quedaba. En los últimos años, las visitas de mi hijo se han reducido a ocasiones especiales. Navidad, Día de las Madres y ahora, mi cumpleaños. Cada vez, la misma escena. Mariana inspeccionando mi casa con desdén mal disimulado. Roberto fingiendo interés en mi salud mientras revisa disimuladamente los papeles que dejo sobre la mesa. Y yo fingiendo no darme cuenta, cocinando los platillos favoritos de todos, guardando las apariencias. Lo único genuino en estas visitas es Lucía. Mi nieta viene a verme a escondidas después de la escuela, al menos una vez por semana. Me cuenta sobre sus clases, sus amigas, sus sueños de ser arqueóloga algún día. Yo le enseño a cocinar recetas tradicionales que su madre considera demasiado elaboradas, y le cuento historias de nuestros antepasados, esas que Roberto ya no recuerda o finge no recordar. Y así ha sido mi vida, una existencia de silencio, de conformismo, de pequeñas rebeldías ocultas en las enseñanzas que le doy a mi nieta, hasta hoy, hasta que el collar de mi madre regresó a mis manos para recordarme que hay cuentas pendientes, verdades silenciadas, y que quizás, después de todo, aún no es demasiado tarde para la justicia. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Roberto y Mariana entraron cargados con paquetes envueltos en papel brillante, regalos obligados para una madre a la que apenas visitaban. «Feliz cumpleaños, mamá». Mi hijo me abrazó brevemente, ese abrazo ligero y distante que se da por compromiso. Mariana se acercó para darme un beso en la mejilla, su perfume caro inundando mi cocina, contrastando con el olor de los chiles y el mole que preparaba desde temprano. «Carmen, cada año te ves mejor», mintió Mariana con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Yo solo asentí y sonreí, mi mano instintivamente tocando el bolsillo donde descansaba el medallón. Mientras los veía acomodarse en mi pequeña sala, pensé en lo irónico que era todo. Ellos creían venir a celebrar el cumpleaños de una vieja conformista y olvidadiza. No tenían idea de que hoy sería el día en que Carmen Aguirre comenzaría a despertar de un letargo de 20 años. La comida transcurrió como siempre. Roberto hablando de sus logros en la escuela donde ahora era director. Mariana comentando sobre las nuevas familias importantes con las que se relacionaban. Y yo asintiendo, sirviendo más comida, siendo la madre y suegra perfecta que nunca causaba problemas. Mamá, Mariana y yo hemos estado hablando. Roberto comenzó con ese tono que yo conocía también.
el tono de quien está a punto de tomar una decisión sobre tu vida sin realmente consultarte. Creemos que ya es hora de que consideres vender esta casa y mudarte con nosotros. Dejé la cuchara suspendida en el aire. No era la primera vez que sacaban el tema, pero hoy se sentía diferente, más urgente, más definitivo. Está demasiado lejos, Carmen, continuó Mariana, usando ese tono condescendiente reservado para niños y ancianos. Roberto se preocupa constantemente. Y mira esas escaleras. Un día te vas a caer. A tu edad, una fractura de cadera puede ser el fin. Mi edad, repetí lentamente, observando cómo Lucía nos miraba a todos alternativamente, intuyendo la tensión. ¿Qué tiene mi edad? Mamá, no te pongas difícil. Roberto suspiró. Sabes que solo pensamos en tu bienestar. Estaba a punto de responder cuando Lucía intervino inocentemente. Abuelita Carmen es muy fuerte. Deberían ver cómo carga los costales de masa para los tamales. Y su memoria es mejor que la mía. Hasta me contó dónde estaba cada cosa en el ático cuando buscaba... ¿El ático? Mariana interrumpió bruscamente. Lucía, te dije que no subieras ahí. Está lleno de polvo y cosas viejas. Sentí que el ambiente se tensaba. La mirada de alarma que intercambiaron Roberto y Mariana no pasó desapercibida para mí. Solo buscaba algo para regalarle a la abuelita, explicó Lucía, encogiéndose un poco ante la dureza repentina de su madre. ¿Y qué encontraste? La voz de Mariana sonaba casual, pero yo conocía esa tensión en su mandíbula. Miré a Lucía y negué imperceptiblemente con la cabeza. Mi nieta, inteligente como era, captó el mensaje. Solo un libro viejo de cocina, mintió Lucía, bajando la mirada a su plato. Mi corazón se hinchó de orgullo y tristeza a la vez. A sus 12 años, ya sabía que en esta familia había secretos que era mejor guardar. La comida continuó, pero el ambiente había cambiado. Roberto consultaba su reloj constantemente, y Mariana lanzaba miradas sospechosas hacia Lucía y hacia mí. Cuando terminamos de comer, Roberto sacó unos papeles de su maletín. Mamá, ya hablé con un agente inmobiliario. Tu casa está en una buena zona y podríamos sacar un buen precio. Aquí tengo los papeles preliminares. Solo necesitaríamos tu firma para empezar el proceso. Lo miré fijamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo la casa lo que querían quitarme. Era mi independencia, mi último espacio propio. ¿Y si no quiero vender? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Roberto y Mariana volvieron a intercambiar esas miradas. Mamá, ya hablamos de esto. No puedes seguir viviendo sola. Te estás confundiendo cada vez más. ¿Confundiendo? Repetí. Sí, como con ese collar que sigues mencionando a veces. O como la semana pasada, cuando llamaste diciendo que alguien había entrado a tu casa. Recordaba perfectamente esa llamada. Había regresado del mercado para encontrar mi cajón de documentos revuelto. Cuando llamé a Roberto, alarmada, él me aseguró que seguramente había sido yo misma y lo había olvidado. Roberto, dije lentamente, nunca me he confundido sobre el collar de tu abuela. Mi hijo suspiró dramáticamente, mirando a su esposa como buscando apoyo. Mamá, no empieces con eso otra vez. El médico dijo que es normal a su edad, intervino Mariana con falsa preocupación. A veces los recuerdos se mezclan, se inventan cosas. ¿Qué médico?, pregunté sorprendida. Yo no he ido a ningún médico por problemas de memoria. Otro intercambio de miradas entre ellos. Mamá, fuimos juntos hace 3 meses, ¿no recuerdas? El doctor Sánchez en la clínica San Ángel. Una mentira. Una absoluta y descarada mentira. Nunca había pisado esa clínica, y lo sabía con certeza. Pero aquí estaban, mi propio hijo y su esposa, fabricando visitas médicas, diagnósticos imaginarios, creando una realidad alternativa donde yo era una anciana confundida que necesitaba ser protegida de sí misma. En ese momento lo entendí todo con claridad cristalina. No solo me habían robado el collar de mi madre. Durante años habían estado construyendo pacientemente la imagen de una mujer mayor mentalmente inestable, y todo por esta casa, por los terrenos que aún conservaba a las afueras de la ciudad, por lo poco que me quedaba. Creo que deberíamos irnos, dije finalmente, poniéndome de pie. Estoy algo cansada. Todos me miraron sorprendidos. Nunca antes había pedido que se retiraran. Siempre era yo quien insistía en que se quedaran más tiempo. Pero mamá, ni siquiera has abierto tus regalos, protestó Roberto, genuinamente confundido por mi reacción. Los abriré mañana.
respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ha sido un día revelador. Mientras recogían sus cosas para marcharse, noté la mirada preocupada de Mariana recorriendo la cocina, como buscando algo. ¿Sabría que el collar había reaparecido? ¿Sospecharía que Lucía me lo había entregado? «Lucía, recoge tus cosas, nos vamos», ordenó Mariana bruscamente. «Pero mamá, quiero quedarme un rato más con la abuelita. He dicho que nos vamos. Ahora». El tono no admitía réplica. Mi nieta me abrazó fuertemente antes de salir. «Vendré pronto», susurró en mi oído. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en una silla, exhausta. El peso del medallón en mi bolsillo parecía ahora más significativo que nunca. No era solo una joya familiar, era la prueba de que no estaba loca, de que no imaginaba cosas. En la soledad de mi cocina, saqué lentamente el collar y lo sostuve bajo la luz. El rostro de la Virgen de Guadalupe brillaba serenamente, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Con dedos temblorosos, presioné el pequeño mecanismo lateral que abría el medallón. Dentro, tal como recordaba, estaba la diminuta fotografía de mi madre de joven, y doblado meticulosamente, un pequeño papel que contenía el secreto que Mariana y Roberto tanto temían que descubriera. El papel estaba amarillento y frágil entre mis dedos. Lo desdoblé con cuidado, temiendo que pudiera deshacerse, que esta prueba que había esperado 20 años para encontrar pudiera desaparecer como tantas otras cosas en mi vida. Era el testamento original de mi madre, no una copia, no un borrador, sino el documento legal firmado ante notario que Roberto me había dicho que nunca existió. Todo a mi hija Carmen, mi único tesoro en esta vida. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas inundaban mis ojos. Los terrenos en Mitla, la pequeña casa en el centro de Oaxaca que perteneció a mis abuelos, y las joyas de familia que venían de generaciones atrás. Todo había sido legalmente mío. Todo había sido usurpado con mentiras. Me levanté lentamente y caminé hasta el viejo baúl donde guardaba mis recuerdos más preciados. Allí, bajo fotografías descoloridas y cartas amarillentas, encontré el pequeño cuaderno donde mi madre había escrito sus memorias durante sus últimos meses de vida. Lo tomé y regresé a la mesa de la cocina, preparándome una taza de té de canela, mientras las sombras del atardecer comenzaban a invadir la casa. Abrí el cuaderno y comencé a leer, sumergiéndome en un pasado que dolía y sanaba a la vez. La voz de mamá parecía llenar la habitación a través de su letra elegante y firme, tan contraria a la fragilidad física que padeció en sus últimos días. Mi querida Carmen siempre fue una niña diferente, había escrito. Mientras otras jugaban con muñecas, ella me seguía al mercado, aprendiendo a distinguir los mejores chiles para el mole, regateando precios como una adulta diminuta. A los 8 años, ya sabía hacer tortillas perfectamente redondas. Su padre se burlaba diciendo que tenía manos de vieja en cuerpo de niña. Pero yo sabía que era su manera de conectar con nuestra historia, con las mujeres fuertes que vinieron antes que nosotras. Recordé esos días en el mercado de Oaxaca, siguiendo a mamá entre puestos coloridos, el olor a especias y flores frescas, el bullicio de vendedores pregonando sus mercancías. Mamá, Dolores Figueroa, era respetada por todos. La mejor cocinera de Oaxaca, la llamaban. De ella heredé no solo las recetas, sino el orgullo por nuestras tradiciones. Pasé las páginas hasta llegar a la época en que conocí a Miguel, mi esposo. Carmen llegó hoy corriendo, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Ha conocido a un muchacho en la celebración del Día de los Muertos. Se llama Miguel Méndez y trabaja en construcción. Me preocupa que sea mayor que ella y que venga de una familia humilde de Puebla, pero nunca había visto a mi hija tan feliz. Le he dicho que lo invite a cenar. Quiero conocer al hombre que ha puesto ese brillo en los ojos de mi Carmen. Sonreí entre lágrimas. Miguel tenía 25 años cuando nos conocimos. Yo apenas 18. Era alto, de piel morena por el trabajo bajo el sol, con manos ásperas pero una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Mi madre lo aprobó después de esa primera cena. «Tiene buenos ojos», me dijo más tarde. «Los ojos no mienten». Nos casamos 6 meses después, en una pequeña ceremonia en la iglesia del barrio. No teníamos mucho dinero, pero mamá insistió en preparar un festín para 50 personas. Cocinó durante 3 días sin descanso, negándose a aceptar ayuda. «El día que mi única hija se casa, la comida debe ser perfecta», declaró. Pasé más páginas
llegando a los años difíciles. Roberto cumplió 10 años ayer. Carmen y Miguel organizaron una pequeña fiesta con los pocos ahorros que tenían. Miguel perdió su trabajo en la construcción hace 3 meses y las cosas están difíciles para ellos. Les he ofrecido que vengan a vivir conmigo, pero Carmen es orgullosa. Encontraremos la manera, mamá, me dijo. Ayer la encontré vendiendo tamales en la plaza principal. Mi hija, que podría haber sido maestra si las circunstancias fueran diferentes, ahora vende tamales bajo el sol, pero lo hace con la misma dignidad con que haría cualquier otra cosa. Nunca me ha hecho sentir vergüenza, solo orgullo. Cerré los ojos, recordando esos años de lucha constante. Miguel hacía trabajos ocasionales mientras buscaba algo estable. Yo había dejado la escuela normal al quedar embarazada de Roberto. Vendía tamales, lavaba ropa ajena, hacía lo necesario para mantener a mi familia. Y en todo momento, mamá estaba ahí, apoyándonos sin humillarnos, ayudándonos sin hacernos sentir menos. Cuando Roberto cumplió 15 años, Miguel finalmente consiguió un trabajo estable en una constructora grande de Ciudad de México. Nos mudamos por un tiempo, dejando a mamá en Oaxaca. Fueron años de progreso, de pequeños lujos, de poder comprar libros para Roberto y soñar con mandarlo a la universidad. Pero entonces, el accidente. Un andamio mal asegurado. Miguel cayó desde el 5º piso. No sufrió, me dijeron. Fue instantáneo. A los 42 años, me convertí en viuda. Carmen regresó ayer a Oaxaca con Roberto. Había escrito mamá. Mi hija ha envejecido 10 años en un mes, pero sigue de pie, firme como siempre. El dinero del seguro apenas alcanzó para el funeral y para liquidar las deudas. Roberto tiene 17 años y está furioso con el mundo. Carmen trabaja día y noche para mantenerlo en la escuela. Va a ser el primer universitario de la familia, mamá, me dice. Y yo le creo, porque cuando Carmen Aguirre decide algo, mueve montañas. Y así fue. Trabajé en 3 empleos diferentes. Vendía tamales por la mañana, limpiaba casas por la tarde, y por las noches cosía ropa para una boutique del centro. Roberto obtuvo una beca parcial, y entre eso y mi esfuerzo, logró graduarse como maestro. Fue entonces cuando conoció a Mariana, la hija del dueño de varias tiendas de abarrotes en Oaxaca. Desde el principio, sentí que ella miraba a nuestras costumbres y tradiciones con desdén apenas disimulado. Roberto comenzó a cambiar, a avergonzarse de nuestros orígenes humildes, a inventar historias sobre su padre siendo un empresario de la construcción, en lugar de un trabajador honrado. Las últimas páginas del diario de mamá relataban su enfermedad, el cáncer que comenzó en el estómago y se extendió rápidamente. Su negativa inicial a recibir tratamiento. Es muy caro, hija, y no hay garantías. Y mi insistencia, vendiendo los terrenos que me había dejado Miguel para pagar las mejores opciones médicas. Carmen no se separa de mi cama. Duerme en esa incómoda silla, vigilando cada respiración mía. Le he dicho que no tiene sentido, que debe cuidar su propia salud, pero me responde: te cuidé cuando estaba sana, mamá. ¿Cómo no te voy a cuidar ahora? Roberto viene a veces, siempre apresurado, siempre mirando el reloj. Su esposa nunca viene. Dice que los hospitales le provocan migrañas. Carmen finge que no le duele, pero la conozco mejor que nadie. La última entrada me dejó sin aliento. Estaba fechada 3 días antes de su muerte. Hoy, mientras Carmen fue a casa a cambiarse, le entregué mi medallón a Sofía, la enfermera que me ha cuidado estas semanas. Le he pedido que lo guarde y que solo se lo entregue a Carmen en propia mano. Dentro he puesto mi testamento original. No confío en Roberto ni en su esposa. He visto cómo miran esta casa, los terrenos que aún me quedan. Carmen es demasiado buena, demasiado confiada con su propio hijo. El medallón llegará a ella cuando sea el momento adecuado. Sofía ha prometido hacérselo llegar cuando yo no esté. Espero no estar cometiendo un error. Levanté la vista del cuaderno, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sofía nunca me entregó el medallón. ¿Qué había pasado? ¿Habría intentado contactarme y Roberto lo impidió? El sonido de mi teléfono me sobresaltó. Era un mensaje de Lucía. Abuelita, mamá está muy enojada conmigo por haber subido al ático. Dice que no podré ir a verte en 2 semanas como castigo. Respondí rápidamente. No te preocupes, mi niña. Todo estará bien. Obedece a tu mamá. Mientras guardaba el teléfono, tomé una decisión. Era hora de visitar el hospital donde mamá había pasado sus últimos días.
Después de 20 años, tal vez Sofía ya no trabajara allí, pero alguien podría recordarla, ayudarme a encontrarla. Tomé nuevamente el medallón y lo colgué en mi cuello, donde debió estar siempre. El peso familiar contra mi pecho me dio una extraña sensación de fortaleza. «Te lo prometo, mamá», susurré en la cocina vacía. «Esta vez no me quedaré callada». A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no sentía desde hacía años. Me vestí con particular esmero, eligiendo mi mejor falda y el rebozo azul que reservaba para ocasiones especiales. El medallón de mi madre descansaba sobre mi pecho, oculto bajo la blusa pero presente, como una fuente secreta de fortaleza. Tomé el autobús hacia el Hospital General de Oaxaca. 20 años es mucho tiempo, me repetía durante el trayecto, preparándome para la posibilidad de que nadie recordara a Sofía, de que hubiera cambiado de trabajo, o, peor aún, fallecido. El hospital seguía prácticamente igual, el mismo edificio de concreto gris, los mismos pasillos con olor a desinfectante, las mismas caras cansadas de familiares esperando noticias. Me dirigí a la recepción de enfermería, donde una mujer joven, que no podía tener más de 25 años, me atendió. «Buenos días, estoy buscando a una enfermera que trabajaba aquí hace 20 años. Se llama Sofía, no recuerdo su apellido». La joven me miró con simpatía. «Lo siento, señora, yo solo llevo 3 años aquí, pero la supervisora Ramírez lleva más de 30 en el hospital. Ella podría ayudarle». Esperé casi 1 hora hasta que pude ver a la supervisora, una mujer robusta con el pelo entrecano recogido en un moño severo. «¿Sofía? Tuvimos varias Sofías en esa época», respondió después de escuchar mi historia. «¿Recuerda en qué planta trabajaba?» «Oncología. Cuidó a mi madre, Dolores Figueroa, durante su tratamiento de cáncer». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la supervisora. «¿Sofía Vega? Bajita, pelo negro, siempre con una cruz de plata al cuello». «Sí, esa misma», exclamé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «¿Sigue trabajando aquí?» La mujer negó con la cabeza. «Se jubiló hace unos 5 años, pero mantenemos contacto. Vive en San Agustín Etla, a las afueras de la ciudad. Tiene una pequeña tienda de remedios naturales». Anoté cuidadosamente la dirección que me dio la supervisora y le agradecí profusamente. Estaba a punto de marcharme cuando la mujer añadió: «Es curioso que pregunte por Sofía ahora. Hace años vino un hombre buscándola también, muy insistente. Decía ser familiar de una paciente que ella atendió». «¿Recuerda cómo era ese hombre?» La mujer frunció el ceño haciendo memoria. Alto, bien vestido, muy educado, pero intimidante de alguna manera. Sofía se puso muy nerviosa cuando le dije que había venido a buscarla. Roberto. Tenía que ser él. Salí del hospital con el corazón latiéndome fuertemente. Si Roberto había buscado a Sofía, significaba que sabía del medallón, que probablemente había interceptado a la enfermera antes de que pudiera contactarme. La idea de que mi propio hijo hubiera ido tan lejos para ocultarme la verdad me provocó una náusea repentina. Decidí ir directamente a San Agustín Etla. El viaje en autobús me tomó casi 1 hora. El pueblo era pequeño, típicamente oaxaqueño, con casas bajas de colores vivos y calles empedradas. Pregunté a varios lugareños hasta que me indicaron una pequeña tienda pintada de azul turquesa con un letrero que rezaba «Remedios de la abuela Sofía». La campanilla sonó suavemente cuando entré. El interior olía a hierbas secas y copal. Tras el mostrador, una mujer de unos 65 años organizaba frascos de vidrio. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en una trenza, y una cruz de plata brillaba en su cuello. «Buenos días», saludé, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. «¿Es usted Sofía Vega?» La mujer me observó con curiosidad. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Carmen Aguirre. Mi madre era Dolores Figueroa. Usted la cuidó en el hospital hace 20 años, cuando estaba muriendo de cáncer». El impacto en su rostro fue inmediato. La sorpresa, seguida de algo que parecía miedo, y luego una profunda tristeza. «Dios mío», susurró. «Carmen, por fin has venido». Se apresuró a cerrar la puerta de la tienda y girar el cartel a «cerrado». Luego me indicó que la siguiera a una pequeña trastienda que servía como vivienda. «Siéntate, por favor», me dijo, señalando una silla junto a una mesa simple. «Prepararé un té. Esta conversación lo requiere». Mientras ella se movía en la pequeña cocina,
Saqué el medallón de debajo de mi blusa y lo sostuve en mi mano. Cuando Sofía regresó con 2 tazas humeantes, sus ojos se fijaron inmediatamente en la joya. «Lo encontraste», dijo con una mezcla de alivio y temor. «Después de todo este tiempo, mi nieta lo encontró en el ático de la casa de mi hijo, escondido en una caja. Pero tú debías entregármelo, ¿no es cierto? Mi madre te lo pidió». Sofía bajó la mirada, avergonzada. «Lo intenté, Carmen. Dios sabe que lo intenté». Me contó entonces cómo, 3 días después del funeral de mi madre, había ido a mi casa para cumplir la promesa. Yo no estaba, pero Roberto y Mariana sí. Les dije que tenía algo para entregarte personalmente, algo de tu madre. Tu hijo se mostró muy amable. Me invitó a pasar. Me ofreció café. Dijo que te llamaría de inmediato. Roberto nunca me llamó. En vez de eso, según me explicó Sofía, comenzó a hacerle preguntas sobre el objeto que debía entregarme. Sentí que algo no estaba bien, así que me negué a darle detalles. Entonces su actitud cambió. Me dijo que eras una mujer mayor, confundida por el dolor, que habías estado inventando historias sobre joyas familiares inexistentes, que habías tenido episodios. Mentiras. Susurré, apretando el medallón en mi mano. Todo mentiras. Cuando insistí en que debía entregártelo personalmente, tu nuera intervino. Dijo que si yo te daba falsas esperanzas sobre objetos valiosos, solo empeoraría tu estado mental, que si realmente me preocupaba por ti, debía entregar cualquier cosa que tuviera a ellos para protegerte. ¿Y les creíste? No podía evitar el tono acusatorio en mi voz. Sofía negó vehementemente. Por supuesto que no. Me fui sin entregarles nada. Intenté volver varias veces a tu casa, pero siempre estaba tu hijo o tu nuera. Nunca tú. Podrías haberme buscado en el mercado. Todos en Oaxaca saben dónde vendo mis tamales. Lo hice, respondió, y su voz se quebró. Una semana después. Pero cuando llegué, tu hijo estaba allí, hablando con las otras vendedoras. Al verme, vino directamente hacia mí y se detuvo, como si le costara continuar. ¿Y qué, Sofía? Me amenazó. Dijo que era abogado de una importante firma en México, lo cual supe después que era mentira, que podía acusarme de robo si seguía insistiendo en entregarle algo a su madre, que podía hacer que perdiera mi trabajo en el hospital, que nunca volvería a trabajar como enfermera. Las lágrimas corrían ahora por el rostro arrugado de Sofía. Tenía 2 hijos en la universidad, Carmen. Era madre soltera. No podía arriesgarme a perder mi trabajo. Aún así, intenté enviarte una carta, pero fue devuelta. Supongo que tu hijo interceptaba tu correspondencia. Recordé entonces las pocas cartas que recibía, siempre abiertas. Roberto explicándome que el cartero se equivocó y las abrió por error. Guardé el medallón todos estos años, esperando una oportunidad. Incluso fui a tu casa varias veces a lo largo de los años, pero tu hijo siempre parecía estar allí. Hace 5 años, cuando me jubilé, volví a intentarlo. Tu nuera me recibió, fingiendo no reconocerme. Me dijo que te habías mudado a Veracruz, que ya no vivías en Oaxaca. Otra mentira. Nunca había salido de Oaxaca. Lo siento tanto, Carmen. Sollozó Sofía. Le fallé a tu madre. Te fallé a ti. No, respondí, tomando sus manos entre las mías. Hiciste lo que pudiste. Ellos son los que fallaron. Mi propio hijo. Nos quedamos en silencio un momento, procesando el peso de estas revelaciones. ¿Sabes qué contenía el medallón? Preguntó finalmente Sofía. El testamento original de mi madre, dejándome todo a mí. Sofía asintió lentamente. Ella sabía que intentarían quitártelo todo. Tu madre era una mujer muy inteligente, y yo he sido una tonta durante 20 años. Respondí con amargura. No, Carmen. Has sido una madre que no podía creer que su propio hijo fuera capaz de tal traición. Eso no es ser tonta, es tener un corazón limpio. Cuando me despedí de Sofía horas después, llevaba conmigo no solo la confirmación de la traición de Roberto y Mariana, sino también algo que la enfermera había guardado todos estos años. Una carta escrita por mi madre en sus últimos días, dirigida a mí, sellada con la instrucción de abrirla solo cuando tuviera el medallón en mi poder. El viaje de regreso a casa fue como estar en un sueño, o quizás en una pesadilla. Mi mente repasaba una y otra vez la magnitud del engaño que había sufrido. No se trataba solo del patrimonio material. Era la manipulación constante, el gaslighting sistemático, el intento de hacerme dudar de mi propia cordura.
todo para quedarse con las propiedades que legítimamente me pertenecían. Al llegar a mi casa, encontré a Roberto esperándome en la puerta. Su expresión era de preocupación fingida. «Mamá, ¿dónde estabas? Llevo horas intentando contactarte». «Fui a visitar a una vieja amiga», respondí, intentando mantener la calma. «¿Por qué estás aquí? Lucía nos contó que te dio algo que encontró en nuestro ático. Estamos preocupados, mamá. Esa niña siempre inventa historias para llamar la atención». Lo miré a los ojos, a ese hijo al que había criado con tanto esfuerzo y sacrificio, y por primera vez en mi vida, vi claramente la falsedad detrás de su mirada aparentemente afectuosa. «¿Qué te dio exactamente, mamá? Seguramente no es nada importante, pero Mariana está muy alterada pensando que podría haberte dado alguna baratija rota haciéndote creer que era un tesoro familiar». Sentí el peso del medallón bajo mi blusa, pero no revelé nada, solo un libro viejo de cocina, como dijo Lucía durante la comida. Nada importante. Roberto no pareció convencido. «¿Puedo verlo?» «Lo guardé en el mercado, en mi puesto. Mañana te lo mostraré si tanto te interesa un libro viejo y gastado». Se movió nerviosamente, mirando a su alrededor como evaluando la casa. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos ayer, sobre vender esta casa. Es por tu bien, ¿sabes? Cada vez te veo más confundida». «¿Confundida?» Como cuando insistía en que el collar de tu abuela existía. Algo cambió en su mirada. Una alerta, un recelo. Exactamente. Esas obsesiones no son saludables. «Roberto», dije lentamente, sosteniendo su mirada, ¿alguna vez te he dado razones para pensar que estoy perdiendo la cabeza? «Mamá, no es que estés perdiendo la cabeza. Es solo que a veces inventas cosas, como ese collar». Sin poder contenerme más, saqué lentamente el medallón de debajo de mi blusa. El oro brilló bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana. La reacción de Roberto fue instantánea. Shock, seguido de un pánico mal disimulado. ¿Dónde encontraste eso?» «Entonces sí existe», respondí con calma. «No lo inventé, no estoy loca». Roberto se recuperó rápidamente, cambiando de estrategia. «Por supuesto que existe, mamá. Nunca dije que no. Dije que lo habías perdido hace años». «Mentira. Dijiste que lo había imaginado, que nunca existió». «Estás confundiendo las cosas otra vez», insistió, su voz volviéndose condescendiente. «Esto prueba lo que Mariana y yo temíamos. Tu memoria». «Estuve hoy con Sofía Vega», lo interrumpí. «La enfermera que cuidó a tu abuela, la misma a la que amenazaste para que no me entregara este medallón». El color abandonó su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero entonces su expresión cambió. La máscara del hijo preocupado desapareció, revelando a un hombre calculador que nunca antes había visto. «No tienes idea de lo que estás hablando, mamá». Su voz era ahora fría, distante. «Ese medallón es una baratija sin valor. Y si piensas que Sofía Vega tiene alguna credibilidad después de robar medicamentos del hospital durante años, estás más confundida de lo que pensaba. ¿Ahora difamas a una enfermera jubilada? ¿Hasta dónde llegarás, Roberto?» Se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, sentí miedo físico de mi propio hijo. Tomó mi brazo con fuerza. «Escúchame bien, mamá. Vas a vender esta casa. Vas a venir a vivir con nosotros donde podamos cuidarte. Y vas a olvidarte de fantasías sobre testamentos escondidos y enfermeras heroicas. ¿Entiendes?» «¿Cómo supiste lo del testamento?», pregunté, liberándome de su agarre. Nunca mencioné ningún testamento. Se dio cuenta de su error demasiado tarde. Durante un segundo, vi genuino miedo en sus ojos. «Mamá, no sé de qué hablas. Estás confundida nuevamente». «No, Roberto, no estoy confundida. Nunca lo estuve. Solo fui demasiado ingenua para creer que mi propio hijo podría traicionarme así». Su rostro se endureció. Ya no había pretensión de afecto. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Encontré el testamento de la abuela hace 20 años. Y sí, lo escondí. ¿Sabes por qué? Porque yo merecía esas propiedades más que tú. Yo, que siempre tuve que vivir avergonzado de nuestra pobreza, que tuve que usar ropa de segunda mano mientras mis compañeros de escuela se burlaban. Te di todo lo que pude», susurré, sintiendo que cada palabra suya era un puñal. «Me diste migajas», gritó, perdiendo totalmente el control. «Mientras la abuela tenía propiedades, terrenos, joyas. Todo eso debió ser para mí desde el principio. Tú ya estabas vieja. ¿Qué ibas a hacer con todo eso? Yo tenía una familia que mantener, una posición que ganar. Así que decidiste robarme, a mí, tu madre. No fue robo.
respondió con desprecio. Fue justicia, y funcionó perfectamente durante 20 años, hasta que esa mocosa entrometida de Lucía tuvo que meter las narices donde no debía. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia hija? ¿Mi hija? Esa niña es igual que tú, obsesionada con tradiciones y valores. Mariana y yo hemos intentado educarla como alguien de nuestro nivel, pero siempre vuelve corriendo a ti, a tus historias y tus tamales. Es una vergüenza. Cada palabra era como ácido, disolviendo el amor y respeto que alguna vez tuve por mi hijo. Sal de mi casa, Roberto, dije finalmente, y no vuelvas. Se rió con crueldad. ¿Tu casa? Esta casa y todo lo demás será mío muy pronto, mamá. ¿Crees que ese papel viejo en el medallón significa algo después de 20 años? Tengo contactos, influencia. Soy el director respetado de una escuela, y tú eres solo una vieja vendedora de tamales con problemas mentales. ¿A quién crees que creerán? Sal. Ahora. Mi voz no admitía réplica. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Esto no ha terminado, mamá. De hecho, apenas comienza. Y te prometo una cosa. Vas a desear nunca haber encontrado ese maldito medallón. La puerta se cerró de golpe tras él. Me dejé caer en el sofá, temblando incontrolablemente, mientras las lágrimas que había contenido finalmente se liberaban en un torrente imparable. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza como un eco interminable. La violencia de su reacción me había dejado no solo herida emocionalmente, sino genuinamente asustada. Mi propio hijo, este hombre en quien había depositado todas mis esperanzas y sacrificios, me había amenazado en mi propia casa. A las 3 de la madrugada, después de dar vueltas en la cama, me levanté y preparé un café fuerte. La casa estaba sumida en un silencio opresivo, solo interrumpido por el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Me senté a la mesa de la cocina y saqué la carta que Sofía me había entregado, aún sellada, escrita por mi madre en sus últimos días. Con manos temblorosas rompí el sello y desdoblé el papel amarillento. La letra de mamá, normalmente firme y elegante, aquí se veía temblorosa, testimonio de su debilidad física en esos últimos momentos. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque finalmente el medallón ha encontrado su camino hasta ti, tal como siempre debió ser, y también significa que mis sospechas eran ciertas. Hace unos días, mientras dormías exhaustada en esa incómoda silla de hospital, Roberto y Mariana vinieron a verme. Pensaron que estaba sedada, incapaz de comprender lo que decían. Hablaron junto a mi cama como si yo ya estuviera muerta, discutiendo qué harían con mis propiedades, con mis joyas, incluso con mi ropa. Roberto mencionó que ya había hablado con un abogado amigo suyo para facilitar la transferencia de bienes. Mariana se rió, diciendo que por fin podrían deshacerse de esa horrible casa antigua en el centro y construir algo digno de su posición. No hablaron de ti, hija mía. No mencionaron cómo cuidarían de ti después de mi partida. Solo hablaron de posesiones, como buitres esperando que el moribundo exhale su último aliento. Por eso decidí esconder el testamento original en el medallón y confiárselo a Sofía. Por eso estoy escribiendo esta carta, que quizás leerás dentro de semanas, meses o años. Carmen, siempre has sido demasiado buena. Ves lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen. Es tu mayor virtud, y a veces, tu mayor debilidad. Roberto es tu hijo, y lo amas, lo sé. Pero no es el niño que criaste. No es el joven idealista que quería ser maestro para cambiar el mundo. Se ha convertido en un hombre codicioso, influenciado por una mujer que solo ve valor en lo material. Si estás leyendo esto, significa que han intentado engañarte, tal vez incluso hacerte dudar de tu propia mente. Es una forma terrible de crueldad, hija mía, jugar con la cordura de alguien, pero ahora tienes la verdad en tus manos. El testamento es legal y sigue siendo válido. Todo lo que poseo te pertenece a ti, no porque lo necesites o lo merezcas más, sino porque es tu derecho y porque confío en que harás lo correcto con ello. Sin embargo, la verdadera herencia que quiero dejarte no son propiedades ni joyas. Es la fuerza que siempre has tenido dentro, aunque a veces la olvides. La misma fuerza que te mantuvo de pie cuando Miguel murió. La misma fuerza que te hizo trabajar 3 turnos para que Roberto pudiera estudiar. La misma fuerza con la que has enfrentado cada desafío en tu vida. Ha llegado el momento de usar esa fuerza para ti misma, Carmen. No para complacer a otros. No para sacrificarte por quienes no lo valoran, sino para reclamar tu vida,
tu dignidad y tu futuro. Tu padre solía decir que las Aguirre tenían fuego en la sangre, aunque a veces lo olvidaran. Es hora de recordar ese fuego, hija mía. Es hora de encenderlo nuevamente. Te amo más que a nada en este mundo. Y donde sea que esté ahora, estoy contigo. Siempre tuya, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba nuevamente la carta. Era como si mamá estuviera sentada frente a mí en esta mesa, hablándome directamente a través del tiempo. Y tenía razón, como casi siempre. Durante 20 años había elegido no ver lo que estaba frente a mis ojos. Había permitido que mi amor de madre nublara mi juicio. Había aceptado ser disminuida, invalidada, gaslighted, como dicen ahora los jóvenes. Todo por mantener la paz, por no enfrentar la dolorosa verdad de que mi propio hijo me había traicionado. Pero ese tiempo había terminado. Me sequé las lágrimas y miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Tomé papel y lápiz y comencé a escribir, organizando mis pensamientos y trazando un plan. No sería fácil recuperar lo que me habían quitado después de tanto tiempo. Roberto tenía razón en algo. Él era un hombre respetado en la comunidad, mientras que yo era solo una vendedora de tamales, pero subestimaba algo fundamental. Yo era Carmen Aguirre, hija de Dolores Figueroa, nieta de Consuelo Mendoza. Venía de una larga línea de mujeres que habían sobrevivido a guerras, revoluciones, pérdidas y traiciones. Y como dijo mi madre, tenía fuego en la sangre. Lo primero sería encontrar un abogado, alguien que no tuviera conexiones con Roberto. Recordé a Javier Díaz, un cliente habitual de mis tamales cuya hija era abogada en la capital del estado. Elena Díaz tenía fama de ser incorruptible y feroz defensora de causas difíciles. Sería mi primera parada. Lo segundo sería proteger a Lucía. Mi nieta ya había sufrido el enojo de sus padres por haberme dado el medallón. Necesitaba asegurarme de que no pagara más consecuencias por la guerra que estaba a punto de iniciar. Lo tercero sería documentar todo. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de hacerme parecer mentalmente inestable. Sofía Vega sería una testigo crucial, pero necesitaba más. Y finalmente, lo más importante, dejar de tener miedo. Durante años había vivido atemorizada, intentando no hacer olas, aceptando un rol cada vez más diminuto en la vida de mi propia familia. Ese miedo había sido mi cárcel. Era hora de liberarme. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, sentí algo despertando dentro de mí. No era ira, aunque tenía todo el derecho a sentirla. No era venganza, aunque la idea era tentadora. Era algo más profundo, más poderoso, determinación. La misma determinación que me había llevado a criar sola a mi hijo después de quedar viuda. La misma determinación que me hizo trabajar hasta el agotamiento para darle una educación. La misma determinación que había heredado de mi madre y que había estado dormida durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Carmen, soy Sofía. Estoy preocupada por usted después de nuestra conversación. Su hijo acaba de pasar por mi tienda, haciendo preguntas. Tenga cuidado. Así que Roberto ya había comenzado a moverse. No me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue mi propia reacción. En lugar de miedo, sentí una calma fría y resuelta. Respondí rápidamente. Gracias, Sofía. No te preocupes por mí. Y si vuelve, no le digas nada más. Esto es mi batalla, no la tuya. Me vestí rápidamente, eligiendo ropa práctica. Pantalones en lugar de la falda que normalmente usaría, zapatos cómodos para caminar, y una blusa con bolsillos donde guardé el medallón y los documentos más importantes. No iría al mercado hoy. Tenía asuntos más urgentes que atender. Antes de salir de casa, miré por última vez la carta de mi madre. Sus palabras resonaban en mi mente. Es hora de recordar ese fuego, hija mía. Es hora de encenderlo nuevamente. Estoy despierta ahora, mamá. Susurré en la casa vacía. Y te prometo que no volveré a dormirme. Cerré la puerta tras de mí y caminé con paso firme hacia la parada de autobús. El sol de Oaxaca comenzaba a calentar la mañana, prometedor y brillante. Por primera vez en 20 años, sentí que respiraba completamente, que ocupaba todo el espacio que merecía en este mundo. Carmen Aguirre había despertado, y nada volvería a ser igual. El bufete de Elena Díaz estaba ubicado en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Me sentí intimidada al entrar en aquel espacio de cristal y acero,
tan diferente a los lugares que frecuentaba habitualmente. La recepcionista, una joven con gafas de montura gruesa, me miró con cierta sorpresa cuando solicité una cita urgente con la licenciada Díaz. ¿Tiene usted una cita previa, señora? No, pero dígale que soy Carmen Aguirre, la señora de los tamales. Su padre, Javier Díaz, es cliente mío desde hace 15 años. La joven parecía escéptica, pero hizo la llamada. Para mi sorpresa, 5 minutos después me encontraba sentada frente a Elena Díaz, una mujer de unos 40 años con un traje sastre impecable y una expresión de inteligencia aguda en sus ojos oscuros. Señora Carmen, mi padre jura que sus tamales son los mejores de Oaxaca. Me saludó con una sonrisa cálida que contrastaba con su apariencia formal. ¿En qué puedo ayudarle? Durante la siguiente hora, le conté todo. El testamento de mi madre, el robo del medallón, las manipulaciones de Roberto y Mariana durante 2 décadas, los intentos de hacerme parecer mentalmente inestable y, finalmente, el descubrimiento del medallón por parte de Lucía y la confrontación con mi hijo. Elena escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas. No mostró incredulidad ni lástima, solo un interés profesional que me hizo sentir respetada. Señora Carmen, lo que me cuenta es un caso claro de abuso patrimonial y posiblemente también de violencia psicológica. Su hijo ha cometido varios delitos, desde la apropiación indebida de bienes hasta la falsificación de documentos. Si, como sospechamos, presentó un testamento falso para reclamar las propiedades de su madre. ¿Cree que podemos recuperar algo después de tanto tiempo? Elena se reclinó en su silla, considerando la pregunta. No será fácil. Han pasado 20 años y su hijo probablemente ha tomado precauciones para cubrir sus huellas, pero tenemos algunas ventajas. Sacó una libreta y comenzó a escribir. Primero, el testamento original que encontró en el medallón. Si podemos autenticarlo, es una prueba sólida. Segundo, el testimonio de la enfermera Sofía Vega sobre las amenazas que recibió. Tercero, el patrón consistente de manipulación y gaslighting que ha sufrido, que podemos documentar con testimonios de vecinos, comerciantes del mercado, cualquiera que haya presenciado cómo su hijo intentaba desacreditarla. Hizo una pausa y me miró directamente. Pero la pregunta más importante es, ¿está usted preparada para lo que viene, señora Carmen? Esto no será solo una batalla legal, será emocional, personal. Su hijo luchará con todas sus fuerzas, usará todos sus contactos y probablemente intensificará sus intentos de desacreditarla. Estoy preparada, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya he perdido a mi hijo. Lo perdí hace mucho tiempo, aunque no quise verlo. Ahora solo quiero justicia y protección para mi nieta. ¿Su nieta? ¿Cree que está en peligro? No físicamente, pero emocionalmente sí. Roberto y Mariana ya la están castigando por haberme dado el medallón. Temo que intenten alejarla completamente de mí, o que la manipulen como me manipularon a mí. Elena asintió gravemente. Entiendo. En ese caso necesitamos movernos rápidamente. Tomó su teléfono y dio instrucciones a su asistente para cancelar sus compromisos del día. Esto es prioritario, declaró. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Elena llamó a un perito calígrafo para autenticar el testamento y la carta de mi madre. Contactamos a Sofía Vega, quien accedió a dar una declaración formal sobre las amenazas de Roberto. Y finalmente, Elena me acompañó al registro público de la propiedad para investigar el estado actual de los bienes mencionados en el testamento. Lo que descubrimos allí me dejó sin aliento. Esto es inesperado, murmuró Elena, revisando los documentos que el funcionario había puesto frente a nosotras. Según los registros, las propiedades que mi madre me había dejado, la casa en el centro de Oaxaca y los terrenos en Mitla, nunca habían sido transferidas a nombre de Roberto. Seguían a nombre de Dolores Figueroa, mi madre. No entiendo, dije confundida. Si Roberto no se apropió legalmente de las propiedades, ¿qué ha estado haciendo todos estos años? Elena revisó más documentos y luego me miró con una expresión de asombro profesional. Renta, dijo finalmente. Su hijo no pudo transferir las propiedades a su nombre sin el testamento original o sin su firma, señora Carmen. Así que hizo lo siguiente. Arrendó las propiedades a terceros, probablemente usando documentos falsificados o algún tipo de arreglo informal. Ha estado cobrando renta por propiedades que técnicamente siguen perteneciendo a su madre fallecida. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies.
Durante 20 años, mientras yo vendía tamales en el mercado para sobrevivir, mi propio hijo había estado lucrando con propiedades que legalmente me pertenecían. Eso significa... No me atrevía a completar la pregunta. Significa, señora Carmen, que legalmente esas propiedades son suyas. Siempre lo han sido. Solo necesitamos presentar el testamento original, verificar su autenticidad y solicitar la transferencia formal a su nombre. Y después, podemos demandar a su hijo por los beneficios obtenidos ilegalmente durante todos estos años. De regreso en el despacho de Elena, mientras esperábamos los resultados del perito calígrafo, recibí una llamada de Sofía. Carmen, tu hijo ha estado aquí de nuevo, esta vez con un hombre que dijo ser abogado. Me amenazaron con demandarme por difamación si hablaba contigo o con cualquier otra persona sobre el medallón o sobre tu madre. No te preocupes, Sofía. Ahora tengo representación legal. La licenciada Elena Díaz está conmigo. Te protegeremos. Apenas había colgado cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Abuelita, es Lucía. Estoy usando el teléfono de mi amiga Daniela. Mamá y papá me quitaron el celular y me prohibieron contactarte. Dicen que estás enferma y que necesitas ayuda médica. Sé que es mentira. Ten cuidado, por favor. Te quiero. La indignación me quemó la garganta. ¿Ahora estaban utilizando a mi nieta en sus manipulaciones? ¿Diciéndole que estaba mentalmente enferma? Elena notó mi expresión alterada y me pidió que le mostrara el mensaje. Esto es bueno para nosotros, dijo después de leerlo. Demuestra que siguen con el mismo patrón de conducta, intentando desacreditarla, y ahora lo están haciendo con testigos, como su nieta. El perito calígrafo llegó poco después con sus conclusiones. Tanto el testamento como la carta eran auténticos, escritos indudablemente por mi madre. Con esta confirmación, Elena comenzó a preparar los documentos legales necesarios para reclamar formalmente las propiedades. Hay algo más que deberíamos hacer hoy, sugirió. Visitar esas propiedades. Ver quién las ocupa actualmente y bajo qué condiciones. La casa en el centro de Oaxaca, una hermosa construcción colonial con un patio interior lleno de flores, que tanto había amado mi madre, ahora funcionaba como un restaurante turístico llamado Casa Méndez, usando el apellido de mi difunto esposo. El gerente, un hombre nervioso llamado Ernesto López, confirmó que pagaba renta mensual a Roberto Méndez desde hacía 8 años. Tengo todos los recibos, aseguró, preocupado ante nuestras preguntas. El señor Méndez me dijo que la propiedad pertenecía a su familia. ¿Y antes de usted?, preguntó Elena. Creo que era una galería de arte. Duró poco, según me contaron. Y antes fue una tienda de artesanías. Los terrenos en Mitla, una extensión considerable cerca de las zonas arqueológicas, habían sido parcialmente desarrollados. Ahora había un pequeño hotel boutique llamado Villas Mariana, evidentemente nombrado por mi nuera, y varias casas pequeñas que, según nos informó un trabajador, se rentaban a turistas como alojamientos vacacionales. Señora Carmen, dijo Elena mientras regresábamos a la ciudad en su auto, basándonos en los valores actuales de estas propiedades y en los ingresos estimados que han generado durante 2 décadas, estamos hablando de una suma considerable. Varios millones de pesos, como mínimo. La cifra me pareció irreal, casi absurda. Durante todos estos años había vivido con lo justo, preocupada por cada peso, mientras mi hijo amasaba una fortuna con lo que legítimamente me pertenecía. ¿Qué sigue ahora?, pregunté, sintiéndome simultáneamente exhausta y energizada. Mañana presentaremos la solicitud formal para la transferencia de las propiedades a su nombre, basándonos en el testamento original. También presentaremos una denuncia por fraude y apropiación indebida contra su hijo. Y solicitaremos una orden de restricción, dado que ya ha demostrado comportamiento intimidatorio hacia usted. ¿Y Lucía? ¿Cómo la protegemos? Elena frunció el ceño. Eso es más complicado. Legalmente sus padres tienen la custodia, y no podemos intervenir a menos que haya evidencia de maltrato físico o negligencia severa, pero si podemos demostrar que están alienándola de usted sin justificación, podríamos solicitar un régimen de visitas formal. Al llegar a mi casa, encontré la puerta forzada. El interior estaba revuelto, cajones abiertos, armarios vaciados, papeles esparcidos por el suelo. Era evidente que alguien había buscado algo específicamente. El medallón, murmuré. Buscaban el medallón y el testamento.
Elena fotografió todo meticulosamente y llamó a la policía para reportar el allanamiento. Cuando los agentes llegaron, tomaron mis datos con evidente desinterés, hasta que Elena mencionó que ella representaba mis intereses legales y que esto formaba parte de un caso más amplio de fraude y apropiación indebida. Súbitamente, los oficiales se volvieron más atentos. Uno de ellos, el más joven, me miró con reconocimiento. «¿Usted es doña Carmen, la de los tamales de mole en el mercado central?» Asentí, sorprendida. «Mi abuela compraba sus tamales cada domingo», dijo con una sonrisa. Decía que eran los mejores de Oaxaca. Ese pequeño momento de conexión humana, en medio del caos que se había vuelto mi vida, me reconfortó inesperadamente. Después de que los policías se fueron, Elena insistió en que no podía quedarme sola en la casa. «Pueden volver, señora Carmen, y la próxima vez podría ser más peligroso. No tengo otro lugar donde ir», admití. Elena lo pensó un momento. «Puede quedarse en el departamento que tengo para clientes que necesitan protección. Está en un edificio seguro, con vigilancia a las 24 horas. No es lujoso, pero estará a salvo mientras resolvemos esto». Esa noche, en el pequeño pero confortable departamento de Elena, me senté junto a la ventana mirando las luces de Oaxaca. Tenía el medallón en mis manos, ese objeto que había desencadenado todo, que había estado oculto durante 20 años y que finalmente había regresado a mí por las manos inocentes de mi nieta. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era Roberto. «Mamá, estamos muy preocupados. Pasamos por tu casa y estaba revuelta. Parece que entraron ladrones. Por favor, contesta. Queremos saber que estás bien». La audacia me dejó sin palabras. Él mismo había allanado mi casa y ahora fingía preocupación. El nivel de manipulación era casi admirable en su descaro. No respondí. En lugar de eso, tomé el teléfono que Elena me había dado específicamente para comunicarme con ella de forma segura y le escribí. «Roberto me ha contactado pretendiendo preocupación por el allanamiento que él mismo ordenó. ¿Qué debo hacer?». Su respuesta llegó rápidamente. «No responda. Guarde todos los mensajes como evidencia. Mañana daremos el primer golpe legal, y entonces él entenderá que ya no está tratando con la madre a la que manipuló durante años, sino con una mujer decidida a obtener justicia, respaldada por la ley». Apagué ambos teléfonos y me acosté, exhausta pero extrañamente en paz. Afuera, la ciudad continuaba su vida nocturna, ajena al drama que se desenvolvía en mi pequeño mundo. Pero por primera vez en 2 décadas, sentía que tenía el control de mi destino. Mi hijo había subestimado fatalmente a su madre. Había olvidado de quién heredé mi determinación y mi fuerza. «Estamos en camino, mamá», susurré en la oscuridad, como si Dolores pudiera escucharme desde donde estuviera. «La justicia está en camino». Y con ese pensamiento, me sumí en el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si el peso de 20 años de dudas y manipulación se hubiera desvanecido durante la noche, dejándome ligera, enfocada y resuelta. Elena llegó temprano al departamento, acompañada por un joven asistente que cargaba varios expedientes. Desayunamos juntas mientras ella me explicaba el plan para el día. Primero, presentaremos la solicitud formal para la transferencia de las propiedades a su nombre en el registro de la propiedad. Tengo cita a las 9 con el director, que afortunadamente es un viejo colega de la universidad. Después iremos al Ministerio Público a presentar la denuncia formal contra su hijo por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Y finalmente solicitaremos la orden de restricción. ¿Cree que concederán todo eso en un solo día? Elena sonrió con determinación. No, pero iniciaremos todos los procesos simultáneamente. La estrategia es crear una presión legal inmediata y contundente. Su hijo probablemente espera que usted actúe de manera gradual, insegura, dándole tiempo para contraatacar. No le daremos esa oportunidad. Mientras me preparaba para salir, recibí otro mensaje de Roberto. «Mamá, por favor, contesta. Estamos realmente preocupados. Si estás enojada por la conversación de ayer, podemos hablar y arreglarlo. Somos familia». Nuevamente, no respondí, pero guardé el mensaje como evidencia, tal como Elena me había aconsejado. La mañana transcurrió exactamente como Elena había planeado. En el registro de la propiedad, el director nos atendió personalmente, y después de revisar el testamento original y la documentación que habíamos preparado,
inició el proceso de investigación que podría llevar a la transferencia formal de las propiedades a mi nombre. Esto levantará banderas inmediatamente, señora Carmen, me advirtió el funcionario. Cuando comencemos a investigar estas propiedades, notificaremos a los actuales beneficiarios, que en este caso parece ser su hijo. Lo entendemos, respondió Elena por mí. De hecho, contamos con ello. En el Ministerio Público, la denuncia fue recibida con el típico ritmo burocrático de las instituciones públicas. Mucho papeleo, largas esperas y explicaciones repetidas a diferentes funcionarios. Pero Elena, con su eficiencia implacable, logró que todo quedara formalmente registrado antes del mediodía. Ahora viene la parte más compleja, dijo mientras nos dirigíamos al juzgado familiar para solicitar la orden de restricción. Necesitamos demostrar que existe una amenaza real y actual contra usted. ¿El allanamiento a mi casa no es suficiente? Ayuda, pero no podemos probar que fue su hijo quien lo hizo. Sin embargo, tenemos sus mensajes amenazantes, el testimonio de Sofía Vega y su propia declaración sobre la confrontación en su cocina. Esperemos que sea suficiente. La jueza que nos atendió, una mujer mayor con gafas de lectura colgando de una cadena en su cuello, escuchó nuestra petición con expresión impasible. Revisó cuidadosamente los documentos, los mensajes impresos y las fotografías del allanamiento. Finalmente, se quitó las gafas y me miró directamente. Señora Aguirre, ¿está usted consciente de que está solicitando una orden de restricción contra su propio hijo? Sí, su señoría, respondí con voz firme. Y créame que no lo haría si no sintiera un temor genuino por mi seguridad. La jueza asintió lentamente. Entiendo. Desafortunadamente, veo muchos casos como el suyo. Adultos mayores vulnerados por sus propios familiares, generalmente por motivos económicos. Volvió a ponerse las gafas y firmó el documento frente a ella. Concedida la orden de restricción temporal por 30 días. Su hijo deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de usted, su domicilio y su lugar de trabajo. Prohibido todo contacto, directo o indirecto. Salí del juzgado sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que llegaría el día en que necesitaría protección legal contra mi propio hijo, el niño que había llevado en mi vientre, que había criado con tanto amor y sacrificio. No es momento para dudar, señora Carmen, dijo Elena, leyendo correctamente mi expresión. Su hijo tomó sus decisiones hace mucho tiempo. Ahora usted está tomando las suyas. De regreso en el despacho de Elena, mientras comíamos unos sándwiches que su asistente había traído, recibí una llamada de Sofía Vega. Carmen, acabo de recibir una notificación legal. Tu hijo me está demandando por difamación y calumnia. Dice que estoy propagando mentiras sobre él y dañando su reputación en la comunidad. Tranquila, Sofía, respondí, mientras Elena ya extendía su mano pidiendo que le pasara el teléfono. Señora Vega, soy Elena Díaz, representante legal de la señora Carmen Aguirre. No se preocupe por esa demanda. Es una táctica intimidatoria y no tiene fundamento legal. Estaré encantada de representarla a usted también en este asunto, sin costo alguno. Considerémoslo parte del mismo caso. Después de tranquilizar a Sofía y darle instrucciones precisas sobre cómo responder legalmente, Elena se volvió hacia mí con expresión seria. Su hijo está contraatacando, como esperábamos, pero lo hace de manera predecible, intentando intimidar a los testigos. Es un signo de desesperación, y cada acción que toma nos da más munición legal contra él. A media tarde, recibí otro mensaje inesperado, esta vez de un número diferente que no reconocí. Señora Carmen, soy Ernesto López, el gerente del restaurante en su propiedad del centro. El señor Méndez acaba de llamarme exigiendo que desaloje el local inmediatamente. Dice que ha habido un malentendido legal y que el restaurante debe cerrar hoy mismo. Estoy confundido y preocupado. Tenemos reservaciones para toda la semana. Elena leyó el mensaje por encima de mi hombro y sonrió. Perfecto. Está entrando en pánico. Intenta destruir la evidencia desalojando a los inquilinos. Tomó su teléfono y llamó inmediatamente al juzgado donde habíamos estado esa mañana, solicitando una orden de congelamiento de activos para las propiedades en disputa. Ningún inquilino debe ser desalojado, ningún contrato modificado, ningún pago redirigido hasta que se resuelva la disputa legal, explicó al funcionario del otro lado de la línea. Mientras tanto, yo respondí a Ernesto asegurándole que no debía preocuparse, que pronto recibiría una notificación legal explicando la situación y que bajo ninguna circunstancia debía desalojar el local o modificar su situación contractual.
La tarde avanzaba y yo me sentía cada vez más cansada pero determinada. Elena había salido brevemente para presentar personalmente la orden de congelamiento de activos, dejándome sola en su despacho con la instrucción estricta de no abrir la puerta a nadie. El teléfono seguro que me había dado sonó. Era un mensaje de ella. Orden concedida. Notificación en proceso. Volviendo a la oficina. Su hijo ha sido formalmente notificado de la orden de restricción y de la investigación sobre las propiedades. Apenas había terminado de leer cuando mi teléfono personal comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Abuela Carmen? La voz de Lucía sonaba temblorosa, como si estuviera llorando o asustada. Lucía, mi niña, ¿estás bien? ¿Dónde estás? En casa de mi amiga Daniela. Mis papás están furiosos, abuela. Llegó un hombre con papeles para papá, y después hubo gritos, cosas rompiéndose. Papá gritaba tu nombre, decía cosas horribles. Mamá dijo que mejor me fuera a casa de Daniela. Tengo miedo, abuela. Mi corazón se encogió al escuchar su voz asustada. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Lucía seguía siendo una niña inocente atrapada en un conflicto que no entendía completamente. Todo estará bien, mi cielo. ¿Tus papás saben que me estás llamando? No, estoy usando el teléfono de la mamá de Daniela. Abuela, ¿es verdad que mis papás te robaron? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuánto sabía Lucía? ¿Qué había escuchado? Es complicado, mi niña. Hubo un malentendido sobre cosas que pertenecían a tu bisabuela, mi madre. Ahora estamos aclarándolo todo legalmente. ¿Por eso papá está tan enojado? Nunca lo había visto así, abuela. Da miedo. Lucía, escúchame bien. Quiero que te quedes en casa de tu amiga hasta que las cosas se calmen. No vayas a casa si tus padres siguen alterados. Llámame si necesitas algo. Cualquier cosa. Lo haré, abuela. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi cielo. Más que a nada en este mundo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de preocupación por Lucía y determinación renovada. Esto ya no era solo por mí o por la justicia abstracta. Era por ella, para que creciera entendiendo el valor de la verdad y la integridad, para que supiera que las injusticias pueden y deben ser confrontadas, incluso cuando viene de las personas que deberían protegernos. Elena regresó poco después, acompañada por un hombre alto de mediana edad, que me presentó como el detective privado Miguel Ángeles. He contratado al señor Ángeles para que investigue más a fondo las actividades financieras de su hijo durante estos años, explicó. Necesitamos saber exactamente cuánto ha estado ganando con las propiedades, dónde ha estado depositando ese dinero y si ha adquirido otros bienes con esos ingresos ilícitos. El detective me saludó respetuosamente. Señora Aguirre, ya he comenzado a rastrear los movimientos bancarios de su hijo y su nuera. Parece que han establecido varias cuentas corporativas bajo diferentes nombres para canalizar los ingresos de las propiedades. También he encontrado registros de una casa en Valle de Bravo y un departamento en la Ciudad de México, ambos adquiridos en los últimos 5 años. La magnitud del engaño seguía sorprendiéndome. No solo me habían robado las propiedades originales, habían construido todo un imperio financiero a partir de ellas, mientras yo vivía modestamente vendiendo tamales. ¿Qué más encontró?, preguntó Elena. Lo más interesante quizás sea esto. El detective sacó una carpeta de su maletín. Su hijo ha estado pagando considerables sumas a un médico psiquiatra en la Ciudad de México, el doctor Ernesto Valdivia, pero hasta donde pude averiguar, ni el señor Méndez ni su esposa son pacientes de este médico. Elena y yo intercambiamos miradas de comprensión. Estaban comprando un diagnóstico, dijo ella, preparando el terreno para declarar a la señora Carmen incompetente mentalmente si alguna vez intentaba reclamar sus derechos. Precisamente, confirmó el detective. Y hay más. El señor Méndez ha estado en contacto con una residencia para adultos mayores, con unidades especializadas para pacientes con demencia. Ha realizado visitas y pagado una reserva inicial. Un escalofrío recorrió mi espalda. Roberto no solo había planeado robarme, había contemplado la posibilidad de encerrarme, de quitarme mi libertad bajo el pretexto de una enfermedad mental fabricada. Señora Carmen, dijo Elena, tomando mi mano entre las suyas. Esto confirma que tomó la decisión correcta al actuar ahora. Si hubiera esperado más tiempo, no necesitaba completar la frase. Yo misma podía imaginar el desenlace. Declarada incompetente, encerrada en una institución,
mientras mi hijo disponía libremente de todo lo que me pertenecía. Ahora entiendo por qué insistían tanto en que vendiera mi casa y me mudara con ellos, murmuré. Era el primer paso para controlar completamente mi vida. El detective continuó compartiendo sus hallazgos, cada uno más perturbador que el anterior, pero en lugar de asustarme, cada revelación fortalecía mi determinación. La claridad con la que ahora veía todo el plan de Roberto me daba una extraña sensación de poder. Mientras el detective hablaba, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Mariana, la primera vez que me contactaba directamente desde el inicio de todo esto. Carmen, esto ha ido demasiado lejos. Roberto está fuera de control, destrozando la casa, amenazando con arruinarnos a todos. No sé qué le has dicho o qué estás haciendo, pero por favor, detente. Piensa en Lucía. Ella no merece vivir esto. Elena leyó el mensaje y sonrió con satisfacción. División en el campo enemigo. Su nuera está asustada, intentando distanciarse de las acciones de su esposo. Esto es bueno para nosotros. Consideré el mensaje por un momento, pensando en cómo responder. Finalmente escribí: Mariana, no soy yo quien ha ido demasiado lejos. Durante 20 años ustedes me han robado, mentido y manipulado. Todo lo que estoy haciendo ahora es recuperar lo que legítimamente me pertenece y protegerme de futuras agresiones. En cuanto a Lucía, tienes razón. Ella no merece esto. Por eso te sugiero que la mantengas alejada de Roberto mientras esté en ese estado y que consideres seriamente tu posición en todo esto. Si cooperas con la investigación, quizás las consecuencias sean menos severas para ti. Elena asintió aprobatoriamente mientras leía mi respuesta antes de enviarla. Perfecto. Firme, pero ofreciendo una salida. Si conseguimos que ella testifique contra su esposo, nuestro caso será aún más fuerte. La noche cayó sobre Oaxaca mientras seguíamos preparando la estrategia para los días siguientes. El detective se comprometió a seguir investigando y a proporcionar pruebas documentales de todas sus afirmaciones. Elena coordinó con su equipo legal para presentar nuevas acciones al día siguiente, y yo me preparé mentalmente para lo que sería, sin duda, una batalla larga y agotadora. Pero mientras cenábamos en el pequeño comedor del despacho, con la ciudad iluminándose bajo nosotros, sentí una serenidad que contrastaba con el caos de la situación. Por primera vez en muchos años, estaba actuando con plena conciencia de mi poder y mis derechos. Ya no era la víctima pasiva, la madre manipulable, la anciana supuestamente confundida. Era Carmen Aguirre, hija de Dolores Figueroa, una mujer que finalmente había despertado y estaba recuperando todo lo que le habían arrebatado. No con violencia ni con venganza, sino con la fuerza implacable de la verdad y la justicia. 3 días después de haber iniciado las acciones legales, Oaxaca despertó bajo una lluvia suave que limpiaba el aire y hacía brillar las piedras de las calles coloniales. Desde el departamento que Elena me había prestado, observaba la ciudad empapada mientras bebía mi café matutino, pensando en cómo mi vida había dado un vuelco completo en menos de una semana. El teléfono seguro sonó con un mensaje de Elena. Reunión importante a las 10. Venga al despacho. Novedades significativas. Durante estos días, Roberto había contraatacado como esperábamos. Presentó una demanda solicitando mi evaluación psiquiátrica obligatoria, alegando preocupación por mi estado mental deteriorado. Intentó congelar mis cuentas bancarias, afortunadamente escasas, y envió cartas a varios comerciantes del mercado central insinuando que mis tamales no cumplían con normas sanitarias y que pronto enfrentaría clausura. Todos movimientos desesperados que Elena había anticipado y neutralizado uno por uno. Al llegar al despacho, me sorprendió encontrar no solo a Elena y al detective Ángeles, sino también a Mariana, mi nuera, sentada nerviosamente en una esquina. Se veía diferente, sin maquillaje, con el pelo recogido descuidadamente y una expresión de agotamiento en el rostro. «Señora Carmen», me saludó Elena. «La señora Mariana ha venido voluntariamente esta mañana. Tiene algo importante que compartir con nosotros». Mariana evitó mi mirada mientras yo me sentaba frente a ella. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de su blusa. «Carmen», comenzó con voz apenas audible, «primero quiero que sepas que Lucía está bien. La he enviado con mis padres a Puebla por unos días, para alejarla de todo esto». Asentí, agradecida al menos por ese acto de sensatez maternal. «Roberto está fuera de control. Ha estado bebiendo constantemente desde que recibió las notificaciones legales.
Ayer hizo una pausa, tragando saliva visiblemente. Ayer intentó agredirme físicamente cuando le sugerí que quizás deberíamos llegar a un acuerdo contigo. Elena observaba atentamente, grabando discretamente la conversación con el conocimiento y consentimiento de Mariana, según me explicaría después. He estado ciega durante mucho tiempo, Carmen. O quizás no ciega, sino cómplice. Al principio, cuando Roberto me contó sobre las propiedades de su abuela, me convenció de que tú no sabrías administrarlas, que era mejor que él se encargara de todo. Luego, cuando empezaron a generar buenos ingresos, fue fácil mirar hacia otro lado, disfrutar del dinero, construir nuestra posición social. ¿Sabías sobre el testamento? ¿Sobre el medallón? Pregunté, manteniendo mi voz neutral, a pesar de la ira que sentía burbujeando bajo la superficie. Mariana asintió lentamente. Lo supe desde el principio. Yo estaba ahí cuando Roberto lo encontró entre las pertenencias de tu madre. Él quería destruirlo, pero le convencí de que era mejor guardarlo, por si algún día lo necesitábamos de alguna manera. ¿Y la campaña para hacerme parecer mentalmente inestable? ¿También participaste en eso? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, fue gradual. Primero pequeños comentarios, luego historias más elaboradas. Roberto incluso llegó a mover cosas en tu casa cuando te visitábamos, para que no las encontraras y pensaras que las habías perdido. Y yo le seguí el juego. Le reía las gracias. El detective Ángeles carraspeó suavemente. Señora Romero, ¿está dispuesta a poner todo esto por escrito? ¿A testificar formalmente contra su esposo si es necesario? Mariana palideció aún más, pero asintió. Sí, por eso estoy aquí. No puedo seguir viviendo así, en esta mentira constante. Y temo por Lucía, por el ejemplo que le estamos dando, por lo que podría pasarle si Roberto sigue descontrolándose. Elena intervino. ¿Qué sabe exactamente su esposo sobre esta visita? Nada. Cree que estoy en el spa. Últimamente apenas nota mi presencia. Está obsesionado con los documentos legales, haciendo llamadas a contactos, intentando encontrar alguna manera de detener el proceso. Durante las siguientes 2 horas, Mariana declaró formalmente todo lo que sabía. Cómo habían ocultado el testamento, cómo habían establecido empresas fantasma para canalizar los ingresos de las propiedades, cómo habían planeado eventualmente declararme incompetente y recluirme en una institución. Todo quedó documentado y firmado, con copias enviadas inmediatamente a un notario y al juzgado donde se tramitaba nuestro caso. Cuando finalmente terminó, Mariana me miró directamente por primera vez ese día. Lo siento, Carmen. Sé que no es suficiente, pero realmente lo siento. Me dejé llevar por la ambición, por el deseo de pertenecer a un nivel social que creía merecer. Y en el camino, me convertí en alguien que no reconozco. No sentí el impulso de consolarla o perdonarla. 20 años de engaño y manipulación no se borraban con unas lágrimas y una disculpa, pero reconocí su valor al dar este paso. ¿Qué harás ahora?, le pregunté. No lo sé. No puedo volver con Roberto, eso está claro. Quizás me vaya con mis padres también, al menos temporalmente. Intentaré reconstruir algún tipo de vida honesta, por Lucía, después de que Mariana se marchara, con la promesa de mantenerse disponible para cualquier declaración adicional que fuera necesaria. Elena, el detective y yo nos reunimos para analizar esta inesperada ventaja. Esto cambia significativamente nuestra posición, afirmó Elena. Con el testimonio de Mariana, podemos acelerar todos los procesos legales. Y lo más importante, tenemos evidencia directa de la intencionalidad y premeditación del fraude. ¿Qué pasa con Roberto? Si está tan descontrolado como dice Mariana, el detective intervino. Ya he asignado vigilancia discreta a su casa y a la escuela donde trabaja. Si intenta acercarse a usted, violando la orden de restricción, será detenido inmediatamente. Apenas habíamos terminado de discutir las implicaciones del testimonio de Mariana, cuando la asistente de Elena entró precipitadamente en la oficina. Licenciada, hay un problema. Roberto Méndez está en el vestíbulo del edificio, exigiendo ver a su madre. Está muy alterado, y la seguridad está teniendo dificultades para contenerlo. Elena se puso de pie inmediatamente. Llamen a la policía. Está violando una orden de restricción. Ya lo hicimos. Vienen en camino. Pero está gritando, amenazando con crear un escándalo público. El detective Ángeles se dirigió rápidamente hacia la puerta. Iré a contenerlo hasta que llegue la policía. No, dije, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. Quiero verlo. Quiero enfrentarlo.
Elena me miró con preocupación. No es recomendable, señora Carmen. Está alterado, posiblemente intoxicado. Podría ser peligroso. Toda mi vida he evitado los enfrentamientos, Elena. He preferido el silencio, la paz a cualquier precio. Y mire dónde me ha llevado eso. No, esta vez quiero mirarlo a los ojos. Quiero que me vea. La Carmen real, no la imagen de anciana frágil y manipulable que él construyó en su mente. Después de un momento de reflexión, Elena asintió lentamente. Bien, pero no a solas. El detective y yo estaremos con usted en todo momento, y lo haremos en la sala de conferencias, con cámaras de seguridad grabando todo. Bajamos al primer piso, donde efectivamente Roberto estaba creando un alboroto. Al verme, su rostro enrojecido se transformó con una mezcla de furia y sorpresa. «Mamá, por fin apareces. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Estás destruyendo nuestra familia por unas propiedades viejas». Los guardias de seguridad lo contenían físicamente, mientras varios empleados y clientes del edificio observaban la escena con evidente incomodidad. «Señor Méndez», intervino Elena con voz autoritaria, «está violando una orden de restricción. La policía viene en camino. Sin embargo, su madre ha accedido a hablar con usted brevemente en nuestra sala de conferencias, siempre que se comporte civilizadamente». Roberto pareció calcular sus opciones y finalmente asintió, alisándose la ropa arrugada y pasándose una mano por el pelo desaliñado. Los guardias lo escoltaron hasta el ascensor, manteniéndose a su lado en todo momento. En la sala de conferencias, Roberto se sentó frente a mí, separados por una larga mesa de madera pulida. Elena y el detective permanecieron de pie a mi lado, mientras un guardia de seguridad se posicionaba junto a la puerta. 5 minutos, advirtió Elena. Y si en algún momento la señora Carmen desea terminar la conversación, lo haremos inmediatamente. Roberto me miró con una mezcla de rabia y algo que podría ser súplica, desesperación. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Siempre te cuidé, siempre me preocupé por ti». «No, Roberto», respondí con calma. «Nunca me cuidaste. Me manipulaste. Me robaste e intentaste hacerme dudar de mi propia cordura. Todo por dinero y posición social. Eso no es cierto. Todo lo que hice fue por nuestro bien, por la familia». «¿Qué familia, Roberto? ¿La que planeaba recluirme en una institución para enfermos mentales? ¿La que le prohibía a Lucía visitarme? ¿La que me hacía sentir como una carga, cuando en realidad vivías de lo que legítimamente me pertenecía?» Su rostro se tensó, y por un momento vi al verdadero Roberto, el que había amenazado a Sofía, el que había planeado meticulosamente todo el engaño durante décadas. «Tú nunca habrías sabido administrar esas propiedades», escupió con desdén. «Habrías vendido todo a precio de ganga, o lo habrías perdido de alguna manera. Yo las convertí en algo valioso. Yo creé riqueza donde solo había potencial desperdiciado. No se trataba de si yo sabía administrarlas o no, hijo. Se trataba de mi derecho a decidir sobre lo que era mío. Se trataba de honestidad, de respeto, valores que aparentemente nunca te enseñé lo suficientemente bien». Roberto golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a todos. «No me hables de valores. Pasé mi infancia avergonzado de nuestra pobreza, viendo cómo te humillabas vendiendo tamales mientras la abuela tenía propiedades guardadas. Merecía más. Merecía todo lo que construí. Lo que robaste», corregí suavemente. «Y no solo me robaste a mí, Roberto. Te robaste a ti mismo la oportunidad de ser un hombre honesto. Le robaste a Lucía la oportunidad de tener un padre íntegro». Al mencionar a Lucía, algo cambió en su expresión. «¿Dónde está Lucía? No ha vuelto a casa desde ayer. ¿Mariana la trajo aquí? ¿Está contigo?» «No, Roberto. Lucía está a salvo, lejos de todo esto. Y si realmente te preocupa su bienestar, deberías reconsiderar tus acciones en este momento». Se pasó las manos por el rostro, y por un instante vi al niño que una vez fue, vulnerable y asustado. «Todo se está desmoronando», murmuró más para sí mismo que para nosotros. «La escuela me ha puesto en licencia administrativa tras la denuncia. Los bancos han congelado las cuentas corporativas. Mariana apenas me habla. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Afrontar las consecuencias de tus actos», respondí simplemente. «Como hacemos todos eventualmente. ¿Quieres verme en la cárcel, mamá? ¿Es eso lo que quieres? ¿Tu propio hijo tras las rejas?». Suspiré profundamente. «Lo que quiero, Roberto, es justicia. Quiero recuperar lo que es mío por derecho».
Quiero vivir mis años restantes sin miedo a que mi propio hijo intente encerrarme en un asilo bajo falsos pretextos. Y quiero que Lucía crezca, entendiendo que la verdad importa, que las acciones tienen consecuencias. Elena intervino suavemente. Señor Méndez, su madre tiene un caso sólido contra usted. Con el testimonio de su esposa, las evidencias documentales y las pruebas periciales, enfrenta una posible condena de prisión por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Sin embargo, aún existe la posibilidad de un acuerdo. Roberto la miró con súbita atención. ¿Qué tipo de acuerdo? Restitución completa de todas las propiedades a nombre de la señora Carmen, devolución de los beneficios obtenidos ilegalmente durante estos años, o al menos una porción significativa de ellos, reconocimiento público de sus acciones. Y, lo más importante, un compromiso formal y legalmente vinculante de mantenerse alejado de su madre a menos que ella específicamente solicite contacto. Y a cambio, su madre podría considerar no presentar cargos penales, limitándose a las acciones civiles para recuperar sus bienes. Roberto me miró, evaluando si era posible algún tipo de manipulación emocional, pero lo que encontró en mis ojos debió convencerle de que esa época había terminado definitivamente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, y consultar con mi abogado. Tiene hasta mañana a mediodía, respondió Elena con firmeza. Después de eso, procederemos con todas las acciones legales disponibles, sin excepciones. En ese momento, se escucharon voces en el pasillo. La policía había llegado. Una última cosa, Roberto, dije mientras los oficiales entraban en la sala. Pase lo que pase con este caso legal, recuerda que Lucía sigue siendo tu hija. No la castigues por los errores de los adultos a su alrededor. No le niegues el derecho a tener una relación con su abuela. Algo parecido al remordimiento cruzó su rostro antes de que la máscara de dureza volviera a instalarse. No respondió, mientras los oficiales le informaban que estaba siendo detenido por violar la orden de restricción. Mientras lo escoltaban fuera, su mirada se cruzó con la mía una última vez. No había ya súplica ni manipulación, solo una extraña mezcla de derrota y quizás, muy profundamente, un atisbo de alivio, como si parte de él estuviera cansado de mantener la farsa, de cargar con el peso de tantas mentiras durante tanto tiempo. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer en la silla, repentinamente exhausta. Elena puso una mano reconfortante en mi hombro. Lo hizo muy bien, señora Carmen. Mantuvo la calma y la dignidad frente a alguien que intentaba manipularla nuevamente. Es extraño, reflexioné. Durante toda mi vida adulta, he tenido miedo de los enfrentamientos, de las confrontaciones. Siempre pensé que me quebrarían, que no tendría la fuerza para soportarlos. Y ahora descubro que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es en realidad liberador. El detective Ángeles, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro, habló entonces. Lo que acabo de presenciar, señora Aguirre, es una lección de integridad. Su hijo tenía razón en algo. Usted construyó todo esto, pero no en el sentido que él pretendía. Usted construyó la fuerza moral que eventualmente lo derrotó. Esa tarde, mientras los medios locales comenzaban a reportar la detención del respetado director escolar Roberto Méndez por violación de una orden de restricción solicitada por su propia madre, recibí una llamada de un número que reconocí inmediatamente. La casa de los padres de Mariana en Puebla. ¿Abuela? La voz de Lucía sonaba ansiosa pero aliviada. Mamá me dijo que podía llamarte. ¿Estás bien? En las noticias dicen que papá fue arrestado. Estoy bien, mi cielo, respondí, sintiendo que mi corazón se expandía al escuchar su voz. Son asuntos complicados de adultos que eventualmente se resolverán. Lo importante es que tú estés tranquila y segura. Abuela, mamá me contó algunas cosas. Sobre el medallón, sobre la casa de la bisabuela. Dijo que ella y papá hicieron cosas malas, que te mintieron durante mucho tiempo. La sinceridad de Mariana me sorprendió. Quizás realmente estaba intentando cambiar, empezar de nuevo con bases más honestas. Sí, Lucía, hubo mentiras y cosas que no estuvieron bien, pero lo importante ahora es que la verdad está saliendo a la luz, y eso siempre es bueno, aunque al principio duela. ¿Puedo ir a verte pronto? Te extraño mucho. Claro que sí, mi niña. En cuanto las cosas se calmen un poco, encontraremos la manera. Mientras tanto, sé fuerte y recuerda que te quiero muchísimo. Te quiero, abuelita, y me alegro de haberte dado el medallón.
Sabía que era importante para ti en cuanto lo vi. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del despacho hacia la Catedral de Oaxaca, que se recortaba majestuosa contra el cielo del atardecer. En solo unos días, mi vida había dado un giro completo, de víctima a protagonista, de silencio a acción, de duda a certeza. El camino por delante seguiría siendo difícil. Habría más batallas legales, más dolor, más revelaciones incómodas. Pero por primera vez en muchos años, miraba hacia el futuro con esperanza en lugar de resignación. Y esa quizás era la victoria más importante de todas. Un año ha pasado desde aquel día lluvioso en que mi nieta Lucía me entregó, sin saberlo, la llave de mi liberación. Un año de transformaciones, de dolor y sanación, de pérdidas y recuperaciones. Un año que cambió por completo el curso de mi vida, cuando ya creía que solo me quedaba esperar pacientemente el final. Hoy es nuevamente mi cumpleaños, el 69º. La casa está llena de flores que Lucía ha dispuesto cuidadosamente en jarrones de colores. Desde la cocina, llega el aroma del mole que he preparado para la ocasión, siguiendo la receta exacta que mi madre me enseñó tantos años atrás. Las propiedades han vuelto a su legítima dueña. La casa colonial en el centro de Oaxaca ya no es un restaurante turístico, sino un centro cultural donde se imparten talleres de cocina tradicional, tejido y otras artesanías oaxaqueñas. Los terrenos en Mitla siguen funcionando como alojamiento para visitantes, pero ahora bajo una administración transparente y con parte de las ganancias destinadas a programas educativos para niñas indígenas de la región. Roberto finalmente aceptó el acuerdo propuesto por Elena. Restituyó todas las propiedades, devolvió una parte significativa de los beneficios obtenidos durante aquellos años y firmó un documento legal comprometiéndose a mantenerse alejado de mí a menos que yo expresamente solicitara contacto. A cambio, retiré los cargos penales, permitiéndole evitar la prisión. No lo he visto desde entonces. Sé por Lucía que se mudó a Monterrey, donde consiguió un puesto administrativo en una escuela privada, lejos del escándalo que sacudió Oaxaca cuando la historia salió a la luz. A veces me pregunto si habrá aprendido algo de todo esto, si en algún momento tendrá una revelación genuina sobre sus acciones. Pero he aprendido a no depender de las epifanías ajenas para mi propia paz. Mariana sorprendió a todos con su transformación. Después de la separación formal de Roberto, regresó a Oaxaca con Lucía y buscó trabajo como asistente en una galería de arte. Comenzó terapia psicológica, reconociendo abiertamente su papel en todo lo ocurrido, y poco a poco ha ido reconstruyendo una relación más sana conmigo. Lucía pasa casi todos los fines de semana en mi casa. A sus 13 años, es una mezcla perfecta de inteligencia aguda y sensibilidad profunda. Juntas hemos explorado las tradiciones familiares que tanto tiempo estuvieron silenciadas. Le enseño a cocinar los platillos que mi madre me enseñó a mí. Le cuento historias de sus antepasados. Compartimos el amor por los textiles tradicionales y la música regional. Ya no vendo tamales en el mercado. Con los recursos recuperados, pude por fin cumplir un sueño largamente postergado: abrir una pequeña escuela de cocina tradicional oaxaqueña. Sabores de Dolores, la llamé en honor a mi madre. Es un espacio modesto pero lleno de vida, donde comparto no solo recetas, sino historias, tradiciones, el conocimiento acumulado por generaciones de mujeres que mantuvieron viva nuestra cultura a través de sus cocinas. Sofía Vega se ha convertido en una amiga cercana. Viene a visitarme frecuentemente, trayendo sus tés y remedios naturales. A veces nos sentamos en el patio de mi casa, bajo la bugambilia que mi madre plantó, y hablamos sobre cómo los caminos de la vida son impredecibles, sobre cómo a veces las peores traiciones pueden conducir a las mayores liberaciones. Elena Díaz sigue siendo mi abogada y también se ha convertido en una amiga invaluable. Su determinación y profesionalismo me inspiraron a crear una beca en su nombre para mujeres indígenas que deseen estudiar Derecho. La primera beneficiaria comenzará sus estudios el próximo semestre. El medallón de la Virgen de Guadalupe reposa ahora sobre mi pecho, donde siempre debió estar. Ya no guarda secretos ni documentos, solo los recuerdos de las mujeres que lo llevaron antes que yo. A veces, cuando lo sostengo entre mis dedos, siento como si pudiera escuchar la voz de mi madre susurrándome que siempre supo que encontraría mi fuerza, que despertaría de aquel largo letargo de conformismo y miedo. Esta mañana, mientras preparaba la masa para los tamales de la celebración,
Lucía me observaba con esa atención intensa que la caracteriza. «Abuelita», me dijo de repente, «¿alguna vez perdonarás a mi papá?» La pregunta me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Lucía siempre ha tenido esa capacidad para plantear las cuestiones esenciales en los momentos menos esperados. «El perdón es complicado, mi niña», respondí después de un momento de reflexión. «No es algo que simplemente decidimos dar, como quien entrega un regalo. Es un proceso, un camino que recorremos paso a paso. ¿Pero crees que algún día podrías?» Dejé la masa y me sequé las manos en el delantal, tomándome el tiempo necesario para responder con honestidad. «No lo sé, Lucía. He perdonado muchas de las acciones de tu padre, porque entiendo que venían de sus propias heridas, de su propia historia, pero el perdón completo quizás necesite más tiempo, o quizás necesite algo que aún no ha ocurrido». ¿Cómo qué? Como un reconocimiento genuino por su parte, no solo de las acciones, sino de la intención detrás de ellas, una comprensión real del daño causado. Lucía asintió, procesando mis palabras con esa seriedad que a veces me recuerda a mí misma a su edad. ¿Sabes? A veces pienso que el perdón no es realmente para la otra persona, continuó, sorprendiéndome con su sabiduría. Es para uno mismo, para poder seguir adelante sin que el dolor del pasado nos siga pesando. Sonreí, reconociendo en sus palabras ecos de nuestras muchas conversaciones sobre valor, dignidad y sanación. Tienes razón, mi cielo. Y en ese sentido, creo que he perdonado bastante. Ya no siento ira cuando pienso en tu padre, solo una tristeza tranquila por lo que pudo haber sido y no fue. Y eso, quizás, es el comienzo del verdadero perdón. Me abrazó entonces, con esa espontaneidad que los jóvenes poseen y que los adultos vamos perdiendo con los años. Su abrazo me recordó por qué todo este dolor, todas estas batallas, habían valido la pena, por ella, por mí, por la verdad que finalmente había salido a la luz. El timbre de la puerta interrumpió nuestro momento. Era Mariana, llegando temprano para ayudar con los preparativos de la fiesta. La observé interactuar con Lucía, su relación visiblemente más sana, ahora que no estaba distorsionada por mentiras y manipulaciones. Mariana había cambiado, o quizás había regresado a quien realmente era antes de que la ambición y el materialismo la transformaran. Mientras la casa se llenaba poco a poco con los invitados, amigos del mercado, estudiantes de mi escuela de cocina, Sofía, Elena, el detective Ángeles, que también se había convertido en un amigo, reflexioné sobre el extraordinario viaje de este último año. Había perdido a mi hijo, al menos en la forma en que una madre espera tener a su hijo en su vida, pero había ganado tanto más. Mi dignidad, mi independencia, mi voz. Había recuperado no solo propiedades materiales, sino la propiedad más valiosa de todas, mi propia narrativa, mi propia verdad. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de la mesa, Lucía propuso un brindis. «Por mi abuelita Carmen», dijo, levantando su vaso de agua de Jamaica, «la mujer más valiente que conozco, que me enseñó que nunca es tarde para defender la verdad, para reclamar lo que es justo, para despertar». Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras todos repetían sus palabras. Miré a mi alrededor, a este círculo de personas que representaban mi verdadera riqueza, y pensé en mi madre, en lo orgullosa que estaría de verme finalmente reclamando mi lugar en el mundo. El medallón pesaba cálidamente contra mi pecho, como un recordatorio constante de que las mujeres de mi familia siempre habían sido más fuertes de lo que el mundo les permitía mostrar. Y ahora yo, Carmen Aguirre, a mis 69 años, había finalmente reclamado esa fuerza, esa dignidad, ese fuego en la sangre del que mi madre hablaba en su carta. No era el final que había imaginado para mi vida, era algo mucho mejor, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para vivir no como la sombra de lo que otros querían que fuera, sino como la mujer plena y poderosa que siempre había sido, esperando pacientemente su momento de despertar. Y mientras el sol de Oaxaca se filtraba por las ventanas, iluminando los rostros sonrientes a mi alrededor, supe con absoluta certeza que este despertar, aunque tardío, había llegado exactamente cuando debía. Ni un día antes, ni un día después. En el momento perfecto para recordarme que la vida, con todas sus traiciones y dolores, también contiene posibilidades infinitas de renacimiento y redención. Respiré profundamente, saboreando el momento, el aroma del mole, las risas de mis seres queridos,
la sensación de plenitud en mi corazón. Yo, Carmen Aguirre, por fin estaba completamente despierta, completamente viva, completamente libre.